Bien, como ustedes deben haber leído en la guía pedagógica, este tema se refiere al agua. El agua como una sustancia con unas características muy peculiares, muy especiales. El agua es una sustancia que se compone por dos átomos de hidrógeno, es decir, una molécula. Recuerden que las moléculas son uniones de átomos, ¿no? Entonces, el agua es una molécula formada por dos átomos, por átomos de dos elementos, que es el hidrógeno y el oxígeno. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por eso la, la fórmula química del agua es H2O, que son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El agua se puede encontrar tanto en estado sólido, gaseoso o líquido. Y las propiedades físicas y químicas del agua son muy importantes para la supervivencia de los ecosistemas. De hecho, sabemos que la condición sin la cual no es posible la vida es el agua. Es decir, que el agua es fundamental para que exista la vida tal como la conocemos en nuestro planeta. Aquí tenemos una figura, que es la figura de la molécula de agua. Cada una de estas estructuras son moléculas de agua. El círculo rojo representa el átomo de oxígeno y los dos círculos eh, blancos representan los dos átomos de hidrógeno. Aquí lo tenemos en el centro. Oxígeno, dos de hidrógeno. Y hay una característica interesante, es que entre los dos átomos de hidrógeno se forma un ángulo de 45 grados. Y esto le confiere esta forma a la molécula. Entonces, en esta área de dos círculos blancos, que es donde está el hidrógeno, la molécula de agua tiene una carga positiva, lo vemos aquí, ¿verdad? Es con más. Tiene carga positiva, una carga eléctrica. Mientras que en la parte donde está el oxígeno, ven que tiene una carga negativa. Esta diferencia de carga me dicen que se está escuchando raro. Vamos a repetir todo esto que he dicho. Si, si se escucha mejor, por favor díganme. ¿Se está escuchando? ¿Alguien me puede decir si se está escuchando, por favor? Sí, yo escucho bien. Ok, Sí, se está escuchando un poco mejor. ok, muy bien. Seguimos. Entonces, otra vez dice que la conexión a Internet es inestable. Ahora quizás se va a escuchar mal otra vez. Bueno, vamos a tener un poco de paciencia. Bien, decía que la molécula de agua está compuesta por dos tipos de elementos, que es el oxígeno, que es este círculo rojo, y el hidrógeno, que son los dos círculos blancos. Entre los dos átomos de hidrógeno se forma un ángulo de 105 grados. Y esto le confiere algunas características. Decía que la zona donde están los átomos de hidrógeno tiene carga positiva y donde está el átomo de oxígeno tiene carga negativa. Entonces eso hace que entre una molécula de agua y otra se dé una atracción de positivo con negativo.
Esa atracción es lo que se llama enlace o puente de hidrógeno. Es decir, la energía que une una molécula de agua con otra molécula de agua es un enlace de hidrógeno. Y eso es muy importante porque es lo que le da las características típicas del agua, que es la razón por la cual es importante para la vida. Características del agua. Primero, la densidad del agua es 1. Pero ¿1 qué, verdad? Pues la densidad es una unidad o un valor adimensional. Es decir, no tiene eh, dimensiones, porque siempre es 1. Es decir, la densidad es masa sobre volumen. Entonces, el agua, por ejemplo, si alguien tiene el micrófono encendido, por favor apáguelo para evitar estos ruidos. Gracias. La densidad del agua es 1 porque, por ejemplo, eh, un litro de agua, la masa, 1 kilogramo de agua, está contenido en 1 litro de agua. Por eso decimos entonces que la masa es 1. Parece que se sigue escuchando mal. Características del agua. La densidad del agua decía que es 1, porque quiere decir que 1 kilogramo de agua está contenido en 1 litro de agua. Por eso, cuando hablamos del agua, hablar de... Ok, voy a tratar de hablar menos alto para que se va a escuchar mejor. Vamos a ver. Decía que entonces un kilogramo de agua está contenido en 1 litro de agua. Por eso decimos que la densidad del agua es 1. Otra característica importante del agua es que tiene un alto calor específico. Es la sustancia que tiene mayor calor específico. Pero, ¿qué será eso de calor específico? Bueno, calor específico es la cantidad de energía que se requiere para elevar 1 kilogramo de agua, elevar ese kilogramo de agua 1 grado centígrado. Entonces, el calor específico del agua es 4180 joules por kilogramo por grado centígrado. Es decir, necesitamos aplicar 4180 joules, joule es una unidad de energía, al agua para que 1 kilo de agua se pueda elevar 1 grado centígrado. La, la temperatura ambiental puede hacer que esto varíe. El calor latente que el agua requiere para romper un puente de hidrógeno y formar vapor es muy elevado. Es decir, por cada kilogramo de agua se necesitan 539 kilocalorías. ¿Para qué? Para que se rompa el puente de hidrógeno y el agua pueda evaporarse. Recuerden que lo que hablábamos de los puentes de hidrógeno. ¿Alguien recuerda lo que dijimos que eran los puentes de hidrógeno? Sí. Dígalo. Los puentes de hidrógeno no eran los que unían los átomos de Correcto. Era la unión. y oxígeno. La unión, exacto. Unían las moléculas de agua. Una molécula de agua con otra molécula de agua. Esa atracción entre positivo y negativo creaba esa energía que se llama puente de hidrógeno.
Entonces, el agua líquida este, está unida por esas fuentes de hidrógeno, pero para que el agua se evapore es necesario que esas uniones de energía entre una molécula y otra se rompan. Entonces, el calor latente es la cantidad de energía, de kilocalorías, que se le deben aplicar al agua para que se rompan esas fuentes y el agua se evapore. Fíjense que si ustedes tienen alcohol, está muy bien, Amir también nos ha dicho por el chat, eh, eh, el agua en forma de vapor son moléculas sueltas, mientras que el agua en estado líquido está unida, las moléculas todas están unidas por estas fuentes de hidrógeno, más o menos en forma fluida. Mientras que en el estado sólido, estos puentes forman, se arreglan de tal manera que forman cristales. Bien, la tensión superficial del agua es muy alta. Tensión superficial es como una especie de red que, que se genera y que hace que la superficie del agua no pueda ser rota. Eso lo podemos ver cuando nosotros vemos que cae una gota, por ejemplo, de, no sé, de un aire acondicionado, de donde fuere, cae una gota y al principio la gota como que se resiste a separarse de donde está saliendo el agua, hasta que se separa. Entonces, esa fuerza que mantiene unida eh, el agua es lo que se llama tensión superficial. Y el agua tiene una alta tensión superficial. Esa es otra característica, son muchas otras, pero he cogido estas pocas para que tengan una idea de cómo se comporta el agua. Los estados del agua en el planeta. El agua es la sustancia más abundante del planeta. De hecho, si vemos el planeta Tierra desde el espacio, tiende a tener una coloración azul. Por eso le dicen a la Tierra el planeta azul, porque el agua es la sustancia que más abunda en el planeta. Por ejemplo, se encuentra en forma gaseosa en la atmósfera, también en estado líquido y sólido lo podemos encontrar sobre la Tierra. El 97% del agua pertenece a los océanos y el resto es agua dulce. El agua líquida, el 97% está en los océanos. Es decir, apenas un 3% de toda el agua líquida que se encuentra en el planeta es agua dulce. El resto es agua salada en los océanos. El agua dulce también está presente en depósitos acuíferos y en el permafrost. Los depósitos acuíferos son el agua subterránea, son como ríos subterráneos a profundidades más o menos considerables. Podemos hablar de 70, 100 metros de profundidad. Ahí están los acuíferos. Y el permafrost es el agua que permea en las capas más superficiales, lo que llamaríamos, por ejemplo, nivel freático. También el agua dulce está en los lagos, en los embalses son represas, ¿verdad? En los ríos, en la humedad del suelo. El suelo también contiene agua, aunque no la veamos. Cuando nosotros abrimos un hueco en el suelo y vemos que está como mojado, allí hay agua. Entonces también eso es parte del agua que se encuentra en la Tierra. Hay también vapor atmosférico y el agua que contiene cada uno de los seres vivos. Por ejemplo, las plantas, los animales, los seres humanos contienen agua. Aunque no todo el agua esté disponible, gran parte permanece siempre helada, formando los casquetes polares y los glaciares. Por ejemplo, en el Polo Norte, prácticamente no hay tierra, excepto la gran masa de tierra que se llama Groenlandia. Es un casquete, es una capa profunda que solamente es agua sólida, es hielo. Por eso, cuando escuchamos que se aumenta la temperatura de la Tierra por el efecto invernadero, sabemos que se están
los glaciares y los casquetes polares comienzan a derretirse, entonces, ¿qué va a ocurrir? El nivel del agua en los mares va a aumentar porque esa agua que está allí congelada ahora se ha vuelto líquida. El ciclo del agua también se llama ciclo hidrológico y es un proceso bioquímico continuo que pasa por los diferentes estados. ¿Cuáles son? Sólido, líquido y gaseoso. Y permite que se den lugar los procesos naturales del planeta. Es decir, para que exista la vida es necesario que ocurra el ciclo del agua, el ciclo hidrológico. Es decir, la lluvia, la evaporación, eh, todos los procesos que tienen que ver con el movimiento del agua dentro de la Tierra. Las fases del ciclo son evaporación, condensación, precipitación, infiltración, escorrentía, circulación subterránea, fusión y por último, solidificación. Vamos a ver la evaporación. ¿Cuándo ocurre? Bueno, una superficie de agua que por el calor del sol pasa de estado líquido a estado gaseoso, esto es evaporación. La condensación ocurre en la atmósfera cuando el vapor de agua, al bajar la temperatura, pasa de estado gaseoso a estado líquido, y es cuando se produce lo siguiente que viene, que es la precipitación. La precipitación es agua condensada en la atmósfera que cae sobre la Tierra, es la lluvia. Cuando la lluvia cae sobre el suelo, sobre la Tierra, entonces ocurre el siguiente proceso que es la infiltración. ¿Qué significa? Que el agua penetra por los poros del suelo y se infiltra, entra al suelo. Otra parte que no se infiltra se escurre, y es lo que se llama escorrentía. Ocurre a través de los drenajes y llega a quebradas, ríos, etc. George, por favor, apague el micrófono. George, apague el micrófono, por favor. Bien. Luego que el agua se infiltra, otra se escurre a través de los ríos y la siguiente etapa es la circulación subterránea. El agua que se infiltró llega hasta los acuíferos que hablamos hace rato, que los acuíferos son esos ríos subterráneos. Bueno, el agua no se queda ahí estacionada, sino que circula, se mueve. Y el otro proceso es la fusión, cuando el agua de los glaciares, de la nieve, se vuelve líquida, es la fusión. Y el último proceso es la solidificación, cuando el agua por el exceso de frío se convierte en hielo. Vemos entonces acá el ciclo del agua. Vamos a empezar desde algún punto, porque es un ciclo, así que podemos empezar desde alguna parte. Vamos a empezar a verlo desde la atmósfera. Lo que ocurre con la precipitación. Las nubes cargadas de agua en forma de vapor, por mecanismos atmosféricos, disminución de la temperatura, la presión de vapor, etc., el agua se precipita y cae la lluvia. El agua que cae, una parte se escurre a través de los ríos. Llega, por ejemplo, a los lagos. Otra parte entra al suelo, ¿no? Y se da la infiltración y llega hasta acá estos ríos subterráneos, que son los acuíferos. Parte del agua, por ejemplo, puede estar en un lago, y una parte puede ser que nuevamente se escurra a través de ríos y llegue al mar. Otra va directamente de los ríos a los mares. Otra parte puede moverse a través del suelo
y llegar también a los lagos o a los mares. Y el agua que llega al suelo, una parte es absorbida por las plantas. Y entonces el agua que llega a las plantas se evapora a través de un proceso llamado transpiración. La transpiración consiste en que el agua en la superficie de las hojas sale en forma de vapor. En las hojas hay unos pequeños poros llamados eh, estomas por donde sale el agua y esa es la transpiración. Las plantas necesitan tener los estomas abiertos para que poder intercambiar gases, pero al tenerlos abiertos se escapa el agua a través de la transpiración. Esa agua pasa a la atmósfera, a formar parte del agua atmosférica. Y otra parte se puede evaporar directamente, ya sea de los lagos, del mar, de los ríos o de cualquier otro cuerpo de agua. El agua se evapora directamente a la atmósfera. El sol está aquí porque el sol es lo que confiere la energía necesaria para que ocurra el ciclo hidrológico. Entonces, el sol suministra el calor para que se dé el ciclo completo. Decíamos que apenas alrededor del 3% del agua que existe en la Tierra es agua dulce, pero de esa agua dulce no toda es apta para consumo humano. El agua potable es el agua apta para consumo humano, eh, tanto para la preparación de alimentos o para beber directamente. Esta agua debe tener unos valores máximos de pH. El pH es la acidez o la alcalinidad. Por ejemplo, el agua en ciertas zonas muy secas tiene un pH alto, es decir, mayor que 7. Y eso le confiere un sabor salado al agua. Realmente existen en la naturaleza, por lo menos en Venezuela, pocos sitios donde encontramos agua con pH ácido, pero sobre todo en la región más árida como de Lara, el agua siempre tiene un sabor como salobre porque el pH es más alto. Además que tiene ciertas cantidades de minerales y sales. Y además el agua potable debe tener una mínima cantidad de microorganismos. Esto significa que el agua potable es poca en comparación con las grandes masas de agua no potable, como la del mar o la lluvia. Es decir, que es un bien escaso. Ahora, el agua no siempre, por naturaleza, es potable, entonces hay que convertirla en agua potable. Existen formas de hacerlo, de potabilizar el agua. Entonces, una de ellas es el flujo de sustancias tóxicas y contaminantes, eh, hacer que retirar ese flujo de sustancias contaminantes. Eh, ¿Y cómo se hace? Puede ser a través de la desalinización, que se toma el agua de mar o de un agua muy salada y se le extrae la sal. Esa es una manera de potabilizar. Otra es a través de la ozonificación. Y casi en nuestros hogares muchos tenemos aparatos de ozono que al aplicarle ozono purifican el agua. Otra es a través de la irradiación, a través de aplicarle radiación y entonces se matan los microorganismos. Y otros tienen que ver con mecanismos físicos eh, que tienen que ver con el filtrado, etc. Bien, entonces, este sería todo el material correspondiente al agua de esta clase. El resto está en la guía y con esto terminaríamos esta clase. No sé si en los muy pocos minutos que nos quedan alguien quiere hacer alguna pregunta o algo y si no, pues damos por concluida nuestra clase. Y ya para la semana que viene será la evaluación. Espero poder colocarle la clase también en el aula para que puedan repasar. Bien, ya que no hay preguntas, entonces
Sí, yo al terminar la reunión, que va a ser ahora mismo, entonces ya automáticamente te van a de eso. Entonces que tengan un feliz día y nos veremos en otra oportunidad.